Hola, mi nombre es Michel Acosta y este es técnicamente el primer vídeo de mi canal. Todo el canal va a girar en torno al contenido de mi página web, michelacosta.com. En ella, desde hace aproximadamente 10 años, me dedico a comparar estadísticamente a Messi con Cristiano Ronaldo. En la página principal tengo una tabla de resumen con todos los datos de la carrera de ambos y con las veces que se han enfrentado entre sí. Y luego en las secciones tengo comparativas pormenorizadas de goles, de asistencias, goles de falta, hat-tricks, promedio goleador, tablas de cuáles son los rivales a los que más goles han hecho, a los que nunca han conseguido hacer un gol, cuál ha sido su rendimiento en las finales que han disputado, efectividad desde el punto de penalti, palmarés de títulos y distinciones individuales, y hasta una sección en la que comparo estadísticamente sus casos de fraude fiscal. También tengo secciones específicas sobre lo que ambos han hecho en Champions League, con sus selecciones nacionales, o mientras ambos coincidieron en España, entre 2009 y 2018. En los últimos 6 años, desde que estoy controlando las visitas de la web, he recibido más de 5 millones de visitantes, que han visto más de 9 millones de páginas. Esta repercusión ha conseguido que me hayan citado como fuente de datos en medios como el diario AS, el Sport, La Razón, B-Soccer o Eurosport. También en medios internacionales como Cibercuba, el Independent Online de Sudáfrica o la revista El Último Hombre, relacionada con Sky Sport Italia. También me dedicaron una sección en un programa de TV3, la televisión autonómica catalana. También fui citado como fuente en el libro de Alexandre Sevan titulado Messi vs Ronaldo, ¿quién es mejor? Y fui colaborador en el libro de Steven Mandis titulado La Fórmula Real Madrid. De este último guardo un buen recuerdo, ya que me invitaron al Hotel Ritz de Madrid a la presentación y pude conocer al autor, a Butragueño y a Florentino Pérez, con el que estuve charlando un buen rato. En este canal voy a hacer lo mismo, voy a comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo estadísticamente en todas las cosas que pueda. Pero antes creo que tienen que saber 10 cosas sobre mí. 1. No tengo en cuenta criterios subjetivos. En mi web yo comparo datos. Generalmente, sobre todo los fans de Cristiano Ronaldo, me piden que añada subjetividad a mis tablas, que ponga anotación o que especifique algunas cosas. Por ejemplo, que Cristiano no ha jugado toda su vida como delantero, para justificar que no tenga tantos goles como Messi. O que Cristiano ha cambiado de liga muchas veces. O que si Cristiano hubiese jugado en el Madrid toda su carrera tendría 1 millón de goles. Yo no estoy aquí para maquillar datos. Yo presento datos y los comparo. Si Messi tiene más goles que Cristiano, los tiene. Si Cristiano tiene mejor promedio que Messi, lo tiene. Si Messi tiene más asistencias, las tiene. Yo no voy a estar justificando por qué las tiene, por qué no las tiene y qué tendría si hubiese hecho esta cosa o la otra cosa. Hay una frase muy típica que es que si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta. Pues lo mismo. 2. Yo no pretendo demostrar quién es el mejor. Solo comparo estadísticas. Puede ser perfectamente que Messi sea mejor futbolista que Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo tenga mejores estadísticas en un apartado concreto. O, al contrario, que Cristiano sea mejor jugador que Messi y que Messi tenga mejores estadísticas. 3. Y muy importante, no me dedico profesionalmente a esto. Lo digo porque todos los días me están pidiendo: compara los goles de fuera del área, compara los mapas de calor para demostrar que Cristiano no es un delantero centro, compara a Neymar con Sancho. Lo siento, no puedo dedicarme a esto más tiempo del que tengo, porque no puede ser. 4. Esta web surgió principalmente por culpa de la prensa madridista. Cuando Cristiano jugaba en Inglaterra, se sabía que era un grandísimo jugador, se hablaba de él, pero la prensa no le daba tanta bola. Cuando Cristiano ficha por el Real Madrid, de repente la prensa madridista empieza a encumbrar a Cristiano Ronaldo para ponerlo a la altura de Messi. El Barça tenía a su ídolo y el Madrid de repente tenía el suyo también.
y cada día veía en prensa datos estadísticos de récords batidos por Cristiano Ronaldo, de números de Messi que habían quedado por el suelo por Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera. Como aquello no me parecía normal, decidí ir comprobando los datos por mi cuenta. Cuando tuve suficientes datos y supe presentarlos de una manera atractiva, lo publiqué. Y hasta hoy. 5. Ya te lo habrás imaginado, y si me sigues en Twitter sabes perfectamente que es así, soy del Barça. Culpable. Mucha gente me critica y me dice que soy un culé, que manipulo, que oculto datos, que lo que hago es para encumbrar a Messi, para criticar a Cristiano Ronaldo. Lo siento, los datos son datos y están ahí. Yo no engaño a nadie, soy del Barça, igual que todos los periodistas a los que ustedes siguen son de algún equipo. Ninguno es neutral, en España nadie es neutral. 6. Personalmente considero que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Y considero que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Esa es mi opinión personal. 7. El que yo sea del Barça o que considere que Messi es mejor que Cristiano no condiciona los datos. Los datos son los que son. Yo los presento de la manera más visual que puedo, intento ser lo más objetivo que puedo, intento ser lo más imparcial que puedo y trato la web con muchísimo cariño porque sé que los haters están ahí a cuchillo. 8. Admiro muchísimo a Cristiano Ronaldo. A pesar de que me den caña todos los días porque en mi web supuestamente engrandezco a Messi y hago de menos a Cristiano Ronaldo, yo lo admiro muchísimo. Si no lo admirara, yo no habría hecho una web comparándolo con Messi, al que considero mejor de todos los tiempos. Si lo hago es porque Cristiano Ronaldo es el único futbolista que ha conseguido mantener unas cifras goleadoras a la altura de las de Messi. Nada más. 9. El contenido de la página web es completamente dinámico y lo actualizo yo. Es decir, que después de cada partido yo introduzco los datos que yo tengo en cuenta y la página web se actualiza completamente al instante. Esta es otra de las cosas que me suelen preguntar. ¿Cuál es tu fuente? Oye, ¿cuál es tu fuente? Me dice... No, tus datos son falsos. ¿Dónde está la fuente? Bueno, la fuente soy yo. Yo recopilo los datos después de cada partido. Y por último, 10. Acepto todas las críticas. Tengo la piel muy gruesa, me resbala todo. Eso sí, no todas las críticas las tengo en cuenta. En estos 10 años me he dado cuenta que todo el mundo tiene una opinión. Y todo el mundo sabe cómo hacer las cosas y todo el mundo las haría mejor y todo el mundo opina. Cuando recibo críticas constructivas, intento aplicarlas a la página web. Cuando recibo críticas destructivas, insultos, etc., no pierdo un segundo con eso. Bueno, esto ha sido el vídeo presentación, es un poco chorra, no aporta nada, pero quería que tuvieran claras estas cosas acerca de la web y de mí antes de empezar a ver vídeos del canal. Les dejo por aquí el botón de suscripción, déjenme un like si quieren y por aquí les voy a dejar el primer vídeo. Espero que les guste.